Muy buenas tardes, mi nombre es Katia Escalante Barbosa, subdirectora interina de la Escuela Judicial, en nombre de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial y la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes Villalta, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Violencia Obstétrica, su concepto en el sector salud y las vías legales que se han implementado para su debida atención. Las personas ponentes que nos acompañan el día de hoy son la máster María Esther Brenes Villalobos, jueza contra la violencia doméstica de los Tribunales de Justicia de Heredia y facilitadora de la Escuela Judicial, y la máster Katia Maroto Solórzano, jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. La importancia de este tema, según lo planteado por las ponentes, está relacionada con el reconocimiento de la violencia obstétrica como una de las formas de violencia contra la mujer, producto del sistema patriarcal imperante y la distribución desigual del poder que impera en nuestra sociedad. Por esto, en muchas ocasiones se ha invisibilizado y naturalizado. Por ello, con el fin de divulgar su conceptualización, generar sensibilización y toma de conciencia sobre su existencia, manifestaciones y formas de afrontarla, es que se desarrollará este espacio de reflexión y análisis. Aunado a lo anterior, se logrará empoderar a todas las mujeres que tengan acceso a esta información, incluso asincrónicamente, para que conozcan los alcances de este tema que se relaciona con su salud sexual y reproductiva, sus derechos humanos y la posibilidad de desarrollarse en ambientes de paz. Para tener un buen desarrollo de esta actividad y que la grabación nos quede en la mejor condición para compartirla después con otras personas, les vamos a pedir por favor que mantengan sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Al finalizar la presentación de las dos compañeras, vamos a abrir un espacio para preguntas. Mientras tanto, si van surgiendo dudas o inquietudes durante la conferencia, pueden irlas anotando en el chat y con muchísimo gusto las vamos a retomar. Adelante, compañeras. Bueno, agradecida de verdad por la invitación, por darme la oportunidad de estar en este espacio con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno al tema y también a María Esther por el apoyo y por también ser partícipe de que yo estuviera por acá. Para el día de hoy yo quisiera compartir pues alguna información vinculada al tema que nos describía Katia. Para eso vamos a iniciar partiendo de algunos aspectos que nos permitan conceptualizar qué es la violencia obstétrica y posteriormente poder describir cuáles son algunas manifestaciones ya más concretas que podemos encontrar de este tipo de violencia en el sector salud. Una vez que hemos abordado estos aspectos, vamos a retomar de manera muy general algunos instrumentos legales, tanto a nivel internacional como nacional, que promueven el cese de este tipo de manifestaciones de violencia y que en el marco de la existencia de estos instrumentos legales también vamos a ver cómo desde la Caja Costarricense del Seguro Social se han construido algunas herramientas o instrucciones de trabajo para velar para que este tipo de manifestaciones de violencia pues se eliminen. Posteriormente, algunas conclusiones a las que pude llegar con la elaboración de esta presentación y posteriormente contar con un espacio donde podamos conversar o discutir, ¿verdad? Incluso desde el aporte de su institución sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Quise previo a establecer, ¿verdad? O a traer acá un concepto de violencia obstétrica, retomar 4 conceptos que me parecen fundamentales y que son parte inherente de la dinámica de nuestra sociedad, que permean el diario vivir, ¿verdad? Las situaciones, comportamientos o sucesos que dentro de la sociedad se desarrollan. En primera instancia, retomar el patriarcado o el sistema patriarcal como ese orden social genérico de poder que está basado en un modo de discriminación cuyo paradigma central es el hombre o lo masculino. En este orden se asegura que hay una supremacía de los hombres, sobre todo aquello que es femenino sobre las mujeres, y por tanto se ha constituido en un orden de dominio
de unos hombres sobre otros incluso, y de la enajenación entre las mujeres. También quise retomar el concepto de derechos humanos porque, como es bien sabido, a lo largo de la historia de nuestra sociedad, con el objetivo de alcanzar ciertas reivindicaciones para determinados sectores sociales, los derechos humanos fueron promulgados y se fueron dando de una manera paulatina, como un instrumento jurídico que es propio de cada una de las personas y que tiene como fin asegurar ese bienestar en toda la humanidad, sin que hayan distinciones y estableciendo que la dignidad, la libertad y la igualdad, pues son requisitos básicos para lograr una convivencia armoniosa. Sabemos que a pesar de que se establece que los derechos humanos son atributos que le corresponden a todas las personas por igual, los acontecimientos históricos nos han evidenciado que hay una persistencia de vulneraciones de los derechos, primordialmente contra algunos sectores vulnerables como lo son las mujeres. Y en esto están implicados aspectos de género o roles que socialmente se han ido imponiendo producto justamente de este orden o este sistema patriarcal que impera en nuestra sociedad. Entonces, acá es que yo también rescato la categoría de género, entendiendo que no es como comúnmente lo entendemos o lo asimilamos con el concepto de sexo. ¿Por qué? Porque ambos conceptos distan en su significado. Cuando hablamos de sexo, hablamos de aquellos rasgos biológicos que están determinados por los órganos genitales de las personas. El género, por su parte, es esa construcción que se da a partir de características que están delimitadas por el entorno social, que están vinculadas a rasgos culturales e incluso momentos históricos, y que a partir de esto entonces se llega a establecer socialmente cuáles son aquellas cosas, comportamientos, actitudes que se esperan o que se consideran el deber ser de cada uno de los sexos. Desde lo que nos señala la literatura, ¿verdad? Al estar el género socialmente establecido, entonces el género se constituye en una categoría que llega no solo a promover y legitimar, sino también a sancionar y a excluir. ¿Por qué? Por esos mandatos, por ese significado que socialmente se establece para lo que es masculino y lo que es femenino. Y todo esto, ¿verdad? Como les dije anteriormente, vinculado al patriarcado. Dentro de estas relaciones de género también encontramos que son relaciones de poder. ¿Por qué? Porque están sometidas a principios de jerarquía. Si estamos diciendo que se privilegia lo masculino, entonces constantemente a través de los procesos de socialización, de la socialización de género, se llega a interiorizar por parte de las personas esos roles o esas jerarquías que socialmente se han establecido. Ahora entonces, ¿por qué hacemos este recuento de estas categorías como el patriarcado o como las relaciones de poder? Porque cuando vayamos viendo en las siguientes diapositivas esa conceptualización de la violencia obstétrica, vamos a ir dilucidando que la misma es una manifestación de una violencia estructural e institucional que emana de una cultura patriarcal y que afecta en diferentes ámbitos a las personas y diferentes ámbitos también de la sociedad, como por ejemplo lo que es el desarrollo de las ciencias médicas. Acá es importante indicar que a pesar de que la violencia obstétrica no es como una manifestación nueva, sí ha permanecido muy oculta o muy naturalizada en nuestra sociedad, incluso por los mismos profesionales de la salud. Conceptualizar la violencia obstétrica no es como una tarea tan sencilla, ¿verdad? Cuando uno revisa la literatura, nos damos cuenta que existen múltiples esfuerzos por conceptualizarla, pero esos múltiples esfuerzos lo que nos permitieron identificar es que este tipo de violencia
se encuentra vinculada o determinada por una multiplicidad de aspectos. Al igual que las demás manifestaciones de violencia, la violencia obstétrica es un tipo de agresión que consiste en cualquier acción u omisión que causa o puede causar un daño a nivel físico, a nivel psicológico. Es una acción que degrada, que intimida y que oprime a las mujeres o a las niñas en el ámbito de la atención de su salud reproductiva. Y por eso, de una manera muy particular, este tipo de violencia es ejercida o se identifica que es ejercida primordialmente por personas que trabajan en el sector salud y que los momentos donde mayormente se encuentra es cuando la persona o las mujeres enfrentan o poseen un periodo de embarazo, un parto o un posparto. Desde la Organización Mundial de la Salud, la violencia obstétrica se ha definido como todo acto de violencia de género que resulta o que puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, cuando hay coacción, cuando hay una privación arbitraria de la libertad, tanto en espacios de la vida pública como en la privada. Y acá esta, ¿verdad? Esta última frase yo la rescato porque me parece fundamental el no restringir que la violencia obstétrica sea específicamente en espacios de los servicios de salud, sino que también en otros espacios de nuestra sociedad, de manera diaria podemos ver manifestaciones de violencia vinculados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El Observatorio de Violencia Obstétrica de España posee una conceptualización que a mí me pareció muy completa y que nos permite determinar que la violencia obstétrica representa ese abuso de poder que se da por parte de las instituciones y de los profesionales de la salud hacia la autonomía de la mujer. En tanto, la violencia obstétrica es un mecanismo que se ha desarrollado para disciplinar los cuerpos de las mujeres, para reforzar mandatos sociales inscritos en función de categorías como el sexo y el género, que perpetúa relaciones de poder que subordinan a las mujeres y llegan a naturalizar ese deber de obediencia y de docilidad. Por tanto, la violencia obstétrica se expresa en ese trato deshumanizado, en abusos de medicalización, en patologización de los procesos naturales, considerar, por ejemplo, que un embarazo es una enfermedad, el desconocimiento de las necesidades emocionales que pueda tener la mujer gestante y el bebé o los bebés que ella vaya a tener. En cualquier momento del proceso de embarazo, en el parto o en el posparto inmediato, así como también implica una afectación en esa autoridad y autonomía que la mujer tiene sobre su sexualidad, su cuerpo, los bebés que haya gestado, sobre decidir posturas, ritmos y tiempos que requiera para que el proceso de parto se desarrolle con normalidad. A partir de estas conceptualizaciones, podemos ir identificando o rescatando cómo entonces la violencia obstétrica se expresa, ¿verdad? En todas aquellas acciones que son contrarias a lo que ética y legalmente se ha establecido que deberían ser los comportamientos más idóneos o más correctos en función de la vinculación con una mujer gestante. Y también en la tendencia a considerar como patológicos los procesos reproductivos naturales. Y esto, ¿verdad? Podría ampliarse porque nosotros hablamos del parto, del embarazo, el parto y el posparto, pero también es importante ampliarlo a procesos como una pérdida gestacional, ¿verdad? O un duelo posterior al parto.
Ante esta conceptualización de la violencia obstétrica, vemos cómo eh, este tipo de violencia se constituye en una auténtica violación a los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque es una manifestación de violencia de género contra las mujeres y que conlleva un irrespeto a una serie de derechos. El derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, al derecho a la igualdad, al derecho de autonomía, de no ser discriminada, de integridad, de recibir la información que amerite, del derecho a la vida y de muchos más derechos. Entonces, eh, este tipo de violencia conlleva indudablemente a una multiplicidad de consecuencias que va a atentar contra el bienestar y la dignidad de las personas que la sufren. Cuando hicimos este esfuerzo, ¿verdad?, de traer a colación como esta conceptualización de violencia obstétrica, es importante entonces que la vayamos enlazando con esas categorías que vimos al inicio, en las primeras diapositivas. Primordialmente yo acá lo hago con lo que es el patriarcado y el poder. Realizar este enlace, ¿verdad?, de la violencia obstétrica con el patriarcado es fundamental porque se llega a comprender cómo este tipo de violencia deriva de estos principios o estos preceptos que nos da el patriarcado, que conlleva a que se naturalicen estas prácticas y comportamientos y que también han ocasionado entonces que haya sido estas manifestaciones de violencia obstétrica tan naturalizadas y tan invisibilizadas en la sociedad. Este tipo de violencia reproduce y refuerza estereotipos sobre lo que es ser mujer, ¿verdad? Desde lo que se ha establecido socialmente, donde, por ejemplo, se priva del derecho a opinar o se les autodesigna que por el hecho de ser mujeres deben actuar de cierta forma, por ejemplo, con conductas de docilidad. También desde esta categoría, ¿verdad? Se llega a sostener esa desigualdad genérica, se despoja a las mujeres del conocimiento y el control que puedan tener sobre sus propios cuerpos, sobre su sexualidad, sobre el querer o no reproducirse y conlleva a un control y represión entonces de sus deseos. Desde el patriarcado como esta estructura social, se llegan a legitimar estas acciones y actos de discriminación que atentan contra el ejercicio pleno de sus derechos, primordialmente, ¿verdad?, los derechos sexuales y reproductivos, y otras formas de violencia que tiene repercusiones importantes o significativas en su salud mental e integral en su bienestar y dignidad. Desde el tema del poder, bueno, encontramos que en el marco de los servicios de salud se van a materializar una serie de relaciones e interacciones de poder que están vinculados a experiencias, por ejemplo, educativas, a niveles socioeconómicos, a los puestos que se ostenten y que entonces se llegan a materializar en procesos de jerarquización del personal de salud en función también de quienes acuden a recibir sus servicios. Y se llega entonces a reproducir un orden social en el que las mujeres, pero más aún aquellas que afrontan ciertas condiciones, como por ejemplo un proceso de gestación, un parto o un posparto, así como otras condiciones que les podemos añadir, un bajo nivel educativo, condiciones económicas adversas, condiciones particulares a nivel cultural y migratorio, que ocasionan que estos procesos de jerarquización sean aún más marcados. Cuando revisaba esto del poder, muchos autores reconocían cómo el proceso de avance que ha tenido la medicina, tanto a nivel de rigores médicos como científicos, han ido ocasionando que esta experiencia de los procesos de parto se haya ido modificando radicalmente y también
pues que se vaya fortaleciendo como esas bases para que se den los procesos de violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque al tener el control de estos procesos, ¿verdad? Se ha ido desplazando aquel conocimiento o aquel papel que jugaban las parteras o aquella participación que podía tener la mujer en la elección de cómo ser el proceso de parto. Entonces, el proceso de maternidad ha sufrido una transformación con el traspaso de esta experiencia de un ámbito considerado más privado hacia los centros sanitarios, donde entonces las mujeres son atendidas por profesionales que en muchas ocasiones no solo son personas extrañas para mí, sino poco empáticas, que han llegado a tomar o a concretar el control de todas las etapas de reproducción. Si bien con esto no podemos invisibilizar que este avance de la medicina y esta participación con evidencia científica ha traído indudables beneficios, por ejemplo, en aspectos como disminución de mortalidad materno-infantil, también pues ha implicado el fortalecimiento de esos procesos de control sobre la mujer, sobre su cuerpo. Entonces, con esto que les he mencionado, vemos cómo existe esa correlación dialéctica entre el poder y la violencia obstétrica, dado que en la relación con las mujeres usuarias se establece ese trato jerárquico, a veces deshumanizador, que llega a otorgar prioridad y poder a los profesionales de la salud por encima de aquellas decisiones o deseos de las pacientes. Entonces, este, vemos cómo a veces incluso este tema de las relaciones de poder no solo es tan marcado entre el personal de salud y la paciente, sino también incluso dentro del mismo personal de salud, porque se refleja o se vive esa pugna dentro de esa misma dinámica que ellos poseen por demarcar o establecer quién es la autoridad, quién sabe más que otro, quién es más especialista que otro y por tanto las decisiones que se tomen muchas veces es en función de porque lo establece alguien de mayor jerarquía y no necesariamente porque, digamos, hubo una conciliación en función de la mejor decisión que se consideraba. Una vez que hemos visto, ¿verdad?, un poco de qué es la violencia obstétrica, pues es importante hablar de cuáles son algunas manifestaciones concretas que podemos encontrar de este tipo de violencia en el día a día. Por eso entonces vamos a ir como mencionando o rescatando algunas de estas manifestaciones. A manera general, vamos a ir hablando en función de esto, de que una situación de violencia obstétrica puede implicar, por ejemplo, intervenciones y medicalización que sea innecesaria o que se haga de rutina. Puede también conllevar el maltrato, que hayan humillaciones, agresión verbal o física, cuando hay falta de insumos. También está vinculado a aquellos ejercicios de residentes o practicantes que se ejecutan sin una autorización de las mujeres y también aquellos actos de discriminación por razones culturales, económicas, religiosas y étnicas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Cuando hablamos de intervenciones y medicalización innecesaria o de rutina, existen varios estudios que se han realizado donde se retoma la propia experiencia de mujeres que estuvieron en un proceso de gestación, de parto y posparto, donde se indica que muchas veces, ¿verdad? Ya como una rutina, una vez que ingresan al centro de salud, se les colocan sueros o medicamentos que son para apresurar o acelerar el proceso de parto, sin respetar ese como este comportamiento normal o natural hasta llegar al mismo, de tal manera que en muchas ocasiones se habla de que se considera como una fábrica, ¿verdad? Porque lo que importa es sacar la producción. Y entonces esto se ha
se ha establecido que es parte de las situaciones de violencia obstétrica que una mujer puede enfrentar. ¿Por qué? Por esa tendencia a homogenizar los cuerpos de las mujeres y también de patologizar los procesos reproductivos. Entonces, se señala que uno de los principales problemas es que se han utilizado estas intervenciones o el uso de medicamentos no solo en casos donde sí se ameritaba, sino que se empiezan a utilizar de manera rutinaria, generando sobreintervenciones que solamente tienen aspectos positivos o favorece al personal en salud en el desarrollo de sus labores. ¿Por qué? Porque quizás entonces el proceso de parto se aceleró, terminé más rápido y no se respeta lo que yo les decía, esas posibilidades del parto biológico. Acá también, por ejemplo, se mencionaban hechos como el abuso que se está dando o el aumento significativo en las prácticas de que los partos sean por vía de cesárea, pese a que existan condiciones para que el mismo se hubiera desarrollado de forma natural. En esta parte también encontramos muchas situaciones donde los procedimientos médicos se ejecutan sin cumplir con el consentimiento informado o con brindar la información que la mujer o el paciente o la persona requiera para tomar decisiones o para comprender el proceso que está llevando a cabo y los servicios que está recibiendo. También acá cuando se niegan algunos servicios o se obstaculizan sin una causa justificada. Tenemos también lo que son maltratos, humillaciones o agresiones verbales o físicas, que en esta categoría se recopilan una serie de manifestaciones que destacan por su diversidad y el impacto que tienen sobre el bienestar y la integridad de las mujeres. Muchas veces podría pensarse que son formas de violencia más fáciles de reconocer. Sin embargo, en muchísimas ocasiones son las manifestaciones de este tipo de violencia que más se han naturalizado, que se minimiza, ¿verdad? Su impacto y la gravedad que poseen y que por tanto entonces las personas las llegan a considerar como normales, como, ay, eso no es nada, hay cosas peores. Em, Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Se reportan muchos actos de discriminación o también de que se expresan estereotipos hacia las personas que llegan a requerir los servicios en salud para su proceso de parto o de cuidado del embarazo. Muchas veces reciben expresiones como, pero usted a su edad y embarazada, es que otra vez está por acá, ¿verdad? Que no tenemos nadie el por qué hacer este tipo de expresiones o hacer preguntas o comentarios sobre la sexualidad o dar órdenes de una manera impositiva, imperativa o violenta. En esta parte se incluye mucho el hecho de que hay un trato deshumanizado, grosero, humillante, donde muchas veces las personas vienen a pedir asesoría o información o orientación y no reciben nada de esto. Cuando se les omite, igual que en la diapositiva anterior, información que ameritan para conocer cuál es su estado de salud actual o incluso el estado de la persona que está en gestación o a la persona que recién nació. Acá también es importante que no solo es este trato como grosero, humillante y deshumanizado, sino que también hay que tener cuidado en muchas ocasiones cuando por el contrario hay un trato muy paternalista donde conlleva a que más bien las personas sean muy infantilizadas. Encontramos otros aspectos que pueden enfrentarse y es cuando enfrentamos situaciones de falta de insumos, de carencia de estos, donde hay carencia de recursos, malas condiciones de infraestructura o condiciones insalubres
que esto ocasiona que tal vez no puedan darse la atención de la salud sexual y reproductiva en condiciones, por ejemplo, de privacidad que se requerirían, que permita la confidencialidad de cada una de las situaciones de las personas o que, por ejemplo, también puedan respetarse algunas situaciones particulares en función de creencias, de alimentación y de otros aspectos. Encontramos otras situaciones, como por ejemplo cuando hay una negación a medicación que quizás la persona ocupe o a procedimientos como la esterilización quirúrgica. En muchas ocasiones, si la persona que la solicita es muy joven o no ha tenido eh, gestas, se le cuestiona, ¿verdad? El por qué tomar una decisión de estas o se obstaculiza, ¿verdad? El poder aceptar o validar, ejecutar el proceso, porque seguimos respondiendo como tan joven y no va a ser mamá, ¿verdad? Es que usted ahorita no sabe lo que quiere, pero más adelante después va a querer. Entonces, em, este cuestionamiento caemos también en este tipo de situaciones que pueden ser violentas. Es común en los servicios de salud que existan personas que están en su proceso de práctica o estudio de formación, pero muchas veces los procesos de comunicación o de hacer eh, los procesos de práctica y de aprendizaje no consideran a la otra persona. Entonces, tenemos actos donde las mujeres son sometidas a múltiples tactos vaginales sin siquiera haber sido consultadas si estaban de acuerdo en que eso fuera así. Hay múltiples intervenciones que se realizan sin el consentimiento de la mujer, lo cual no solo genera una sensación de abuso y dolor, ¿verdad? Sino de angustia, de que fuimos ultrajadas, porque simplemente soy una cosa que estoy ahí en una cama, en un espacio, y que hacen conmigo lo que consideren, pero no hay esa consulta sobre mi deseo, ¿verdad? Sobre mi opinión. Entonces, acá es donde decimos que las mujeres se les llega a objetivizar y se les reduce a que son un cuerpo o una cosa que puede ser explorado por desconocidos y que incluso, ¿verdad? Es ese cuerpo el que le permite a los médicos eh, dar a conocer o manifestar su conocimiento, su poder sobre lo que están tratando. Está también lo que son discriminaciones por razones culturales, económicas, religiosas y étnicas, porque este tipo de violencia se entremezcla con otras formas de violencia simbólica que llegan a reproducir esas relaciones de dominación, de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Cuánto muchas veces cambia el trato que le damos a población migrante. ¿Cuántas veces hay manifestaciones de xenofobia? ¿O cuántas veces hacemos comentarios porque, es que como es nicaragüense vienen aquí para tener el hijo, ¿verdad? O para que entonces ya eso les facilite un proceso de residencia. Y entonces damos un trato diferenciado a aquel que es nacional contra aquel que es inmigrante. Cuando vemos todas estas manifestaciones de la violencia obstétrica, vemos como si bien está vinculado a esos aspectos que vimos desde el inicio del patriarcado, de la socialización de género, de las relaciones de poder, hay muchas investigaciones que han descrito que existen también otros aspectos que influyen en que se promueva o se dé este tipo de violencia. Antes de retomarlos acá, sí es importante establecer que si bien estos aspectos se consideran que influyen, no vienen a justificar que se den este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos autores nos rescatan que este tipo de acciones que se concretan en violencia obstétrica están también vinculados a el síndrome de burnout, al síndrome de desgaste profesional
entre los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque al enfrentar una sobrecarga constante de trabajo, limitación de recursos, pues entonces muchos de sus procesos de trabajo se tienden a deshumanizar y con ello también la forma en que se da la relación médico-paciente o profesional en salud con paciente. También se rescatan aspectos como el hecho de que en la formación profesional que reciben las personas profesionales en salud, y aquí digamos hablamos de médicos, de enfermeros, hay trabajador social, psicólogos, algunos que sí las reciben, otros que no. No hay una formación ni una práctica de cómo afrontar situaciones vinculadas a las emociones, ¿verdad? Que pueda generar un proceso de parto, las angustias, los temores que pueda estar enfrentando la mujer o sus familiares y ante ello, ¿verdad? Pues hay conductas más apáticas, más, no tan respetuosas o tolerantes de ellas. Em, También, este, encontramos que dentro de esta formación muchas veces no tenemos los recursos para identificar cómo a través de algunas acciones estamos cayendo en situaciones que son violatorias de los derechos de las demás personas. Ahora bien, bueno, una vez que hemos ido retomando qué es la violencia obstétrica, lo que implica, de manera muy general voy a rescatar acá, porque sé que ustedes tienen mucho más manejo, de cuáles son algunos instrumentos legales que se encuentran vigentes y que son fundamentales para seguir promoviendo cambios en estas dinámicas violatorias de derechos o de estas situaciones de violencia obstétrica. A nivel internacional, podemos encontrar una multiplicidad de instrumentos. Yo por acá menciono algunos, porque está, por ejemplo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos enfatizan en los derechos que tienen las personas, por ejemplo, el derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad y la educación de las personas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ratifica ese derecho a un acceso a la información, a aquellos datos que nos permitan asegurar nuestra salud y el bienestar, así como el derecho a poder decidir y opinar. Está la Declaración y la Plataforma de Beijing, que entre otros aspectos recalca esa igualdad de acceso y de trato en aspectos de educación, de atención en salud, de promoción de la salud sexual y reproductiva, el derecho a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento informado. Está también la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que viene a promover ese acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos entonces acá los relacionados a la salud sexual y reproductiva. Los objetivos del desarrollo del milenio y objetivos de desarrollo sostenible que buscan promover esa igualdad entre los géneros, mejorar los aspectos vinculados a la salud materna, así como la reducción de desigualdades que se puedan estar presentando en la sociedad. Y como vemos, ¿verdad? O como les decía antes, existen muchos instrumentos más y que atañen al tema. ¿Por qué? Porque la violencia obstétrica es un tipo de violencia que genera una afectación ineludible a una serie de respetos que tienen las personas. A nivel nacional, quise rescatar básicamente la ley 181 llamada Derechos de la Mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y la atención del recién nacido, que fue firmada en el año 2022 y esta ley tiene por objeto proteger y garantizar el derecho humano que tienen las mujeres y de quienes integran sus familias gestantes en lograr un embarazo, un parto y un posparto con atención calificada,
con una gestión humanizada que le asegure el ejercicio de sus derechos, así como los derechos de la persona que recién nace, con el propósito de contribuir a esa disminución de la morbimortalidad materna y neonatal. Promueve que la maternidad se vivencie de una forma digna, saludable y segura, con el menor riesgo que sea posible, mediante la prestación oportuna, eficiente, con calidad y calidez de los servicios de salud prenatal, en el parto, posparto y también posteriormente los servicios a la persona recién nacida. Si bien esta ley es importante, hay algunas instancias que han llamado la atención, ¿verdad? O que han reflexionado de que es importante que se subsanen aspectos como el hecho de que dentro de esta ley no se conceptualiza lo que es la violencia obstétrica. No hay en su título ni en el contenido este, esta como aclaración. Entonces, aquí, ¿verdad? También se señala que no es solo el hecho de que no esté contemplada como tal, sino también de que no se indicaron o establecieron cuáles iban a ser aquellas responsabilidades de verificar el cumplimiento de lo que se estipulaba a lo largo de esta ley. También durante el año 2023 encontramos el reglamento para la defensa y garantía de los derechos de las mujeres embarazadas y de la persona recién nacida en el contexto de la atención en salud. Ahora bien, en lo que respecta a la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo que es una de las principales instituciones prestadoras de servicios de salud en nuestro país, encontramos que se han generado en los últimos años una serie de esfuerzos por desarrollar algunas instrucciones o lineamientos que permita que los procesos de atención al embarazo, al parto y posparto sean en un marco de respeto y acorde a toda esa norma de derechos humanos, tanto nacional como internacional, que nosotros vimos recientemente. Entonces, acá yo rescato algunos de los instrumentos que a nivel institucional se han generado, como lo es el modelo de atención calificada en el embarazo, parto y posparto, centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la caja. El protocolo clínico de atención a las personas usuarias con pérdidas gestacionales tempranas, el protocolo clínico de atención integral al embarazo, parto y posparto en la red de servicios de salud. También el lineamiento de implementación del plan de parto en la red de servicios de salud de la caja y el lineamiento para proteger y garantizar los derechos de la mujer, la familia gestante y del recién nacido mediante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto y posparto. Todos estos instrumentos que se han ido generando están orientados o tienen la finalidad de constituirse en una base que sea sólida y que permita estandarizar esos procesos de atención que se brindan a nivel de los servicios de salud a la mujer en sus procesos de salud sexual y reproductiva. De tal manera que la atención que se pueda brindar sea oportuna, sea eficiente, de calidad y con calidez, y que también proteja y garantice los derechos humanos y los principios bioéticos de la mujer y de la familia gestante, que también venga a aportar a esa disminución de la morbimortalidad materna y neonatal y promover procesos de maternidad dignos, saludables y seguros. Entonces, si bien no vamos a ver cada uno de estos instrumentos, es importante como rescatar que en cada uno de ellos se integran elementos que se consideran necesarios para la promoción y el cumplimiento de los derechos de información y de una atención humanizada, segura, con calidad y digna para todas aquellas mujeres que hagan uso de los servicios de salud y que esta atención sea desde un enfoque de derechos humanos, curso de vida y de interculturalidad. Se promueve entonces
ese respeto a la diversidad sociocultural, a la condición etaria. Se hace énfasis en la importancia de detectar esos factores de riesgo, la prevención del daño y la atención oportuna y de calidad en todos los niveles de atención. Recordemos que la caja tiene su primer, segundo, tercer nivel de atención. Entonces, independientemente del espacio en el que acuda la mujer gestante, pues que pueda recibir el trato correspondiente. En estos instrumentos, entonces, se promueve también que la atención a las usuarias en condición de embarazo, parto o posparto y de sus familias o redes de apoyo sea una atención accesible, que sea oportuna, continua, segura, inclusiva y que para eso entonces se base en principios bioéticos básicos como el principio de autonomía, de beneficencia y no maleficencia, donde se rescata esos esfuerzos por mejorar la calidad de la atención en salud que se brinda y establecer todos aquellos procedimientos clínicos a realizar que sean con base en la mejor evidencia científica disponible, de tal manera que se minimicen los riesgos o los daños potenciales. También bajo el principio bioético de justicia y algunos principios de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, como lo es tomar en cuenta la dignidad, la autonomía y la responsabilidad individual, el respetar la vulnerabilidad humana y la integridad personal, respetar la privacidad y la confidencialidad de cada una de las personas, el no desarrollar acciones que discriminen o que estigmaticen a la persona, respetar por lo tanto esa diversidad cultural y el pluralismo en las personas, ¿verdad?, que nos podemos encontrar y ante todo, pues actuar con igualdad, justicia y equidad. Todos estos documentos, ¿verdad? Entonces nos llegan a promover que en esta interacción con las mujeres y con sus familias, pues haya un trato digno y respetuoso, que como mínimo procure que involucre aspectos como el tratar a la mujer y a la familia gestante de una manera cordial y respetuosa, donde se promuevan relaciones armoniosas entre estos pacientes, sus familias y los profesionales en salud. Se prohíbe que se use por parte de cualquier funcionario vocablos ofensivos o frases denigrantes o que se emitan juicios de valor, que se asegure el respeto que tenga cada mujer gestante sobre la cosmovisión, sobre el embarazo, sobre el parto, que se incluya esos conocimientos, prácticas, costumbres y tradiciones que ellas poseen. No someter a ningún examen o intervención cuyo propósito sea una investigación biomédica o la docencia, salvo que hayamos informado previamente y obtenido por escrito ese consentimiento. Además, siempre se debe brindar la información a la mujer gestante y a la familia a lo largo de todo el proceso de atención con calidad y con veracidad, tanto en forma como en contenido. Y acá también se promueve ese respeto a la autonomía, por ejemplo, en quién la puede acompañar durante su estancia, si es que quiere estar acompañada o si no lo quiere estar, mantenerla hidratada y alimentada durante el proceso de parto, em, el que pueda ser partícipe sobre la forma de llevar a cabo el parto, evitar prácticas invasivas y medicamentos que no estén justificados de acuerdo a la condición particular y específica de cada mujer gestante o de cada niño o niña que esté por nacer. Permitir ese contacto posterior al nacimiento y ese apego entre el padre, la madre y el recién nacido y también pues asegurarles esa permanencia conjunta en el centro de salud durante la estancia hospitalaria. Esto es importante siempre aclarar que se va a dar si las condiciones médicas lo posibilitan, ¿verdad? O si no hay alguna condición que ponga en riesgo
a alguna de las partes, ¿verdad? A la madre o al bebé. Y estos lineamientos o estas instrucciones se han realizado con el objetivo de garantizarle a la mujer los derechos que posee, ¿verdad? Y que haya atención calificada, digna y respetuosa, que permita a las mujeres y a la familia gestante tener una participación informada y activa en el proceso, en fortalecer los procesos de atención en salud que se les den, disminuyendo la mortalidad y también pues que haya un respeto a los derechos humanos, al curso de vida y la interculturalidad. Para ello se establece que básicamente todas las personas que somos funcionarias de un centro de salud somos responsables de dar cumplimiento a todo lo que aquí se establece, porque todos en mayor o menor medida siempre tenemos injerencia en esa estancia o en esos procesos de atención que tiene una mujer durante la atención a su salud sexual y reproductiva. En el marco de todas estas instrucciones de trabajo que se han establecido a nivel interno de la caja, la auditoría se ha encargado de brindar seguimiento y de monitorear que esto que se ha establecido como un deber ser en los procesos de atención, pues se cumpla. Para este año, en junio, la auditoría emitió un informe donde presenta, ¿verdad?, la situación que se encuentra una vez que hizo la investigación o la visita o el control en 12 centros de salud, en 12 hospitales de nuestro país. Entonces, ellos rescatan que hay que continuar con la ejecución de acciones sistemáticas y continuas que nos permitan garantizar una mejora en la prestación de los servicios de salud y que, por ejemplo, una de las acciones fundamentales es que se debe promover la creación de cubículos específicos para poder brindar la atención y que se dé la estancia de mujeres madres y sus familias que han tenido pérdidas gestacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces ante la falta de estos espacios, la persona que acaba de tener una pérdida gestacional puede estar compartiendo cubículo con otras mujeres que sí este, tuvieron su proceso de parto y el niño nació sin ninguna dificultad. También se habla de la necesidad de que exista capacitación continua al personal de salud para que esta atención a la madre gestante, al adolescente, y a su familia se siga dando en función de lo establecido en los lineamientos, que haya cumplimiento del plan de parto, que haya información y protección de los derechos de la mujer, la familia y el recién nacido, de acuerdo tanto a la normativa institucional como a lo suscrito a nivel nacional e internacional. Se reconoce que la existencia de estas manifestaciones de violencia obstétrica genera consecuencias físicas y alteraciones psicológicas en las mujeres eh, que se llegan a desencadenar, ¿verdad? En manifestaciones de depresión, de estrés, de crisis de pánico, de baja autoestima, de angustia, de impotencia y que también pues esto tiene un impacto directo sobre el bienestar del recién nacido. Por tanto, no solo generan una afectación directa en la persona usuaria, sino también pues una afectación sobre la confianza que puedan estar desarrollando las personas en el sistema de salud y quienes le brindan la atención. En este marco, entonces, como conclusiones, considero en primera instancia es esa importancia de reconocer cómo las relaciones de poder, de desigualdad de género y el patriarcado son raíces que promueven y perpetúan la violencia de género y que a su vez generan condiciones para que la misma sea invisibilizada y naturalizada en nuestra sociedad. Dichos aspectos, así como esa naturalización de las prácticas rutinarias médicas, esas características machistas de las intervenciones que históricamente se han dado en los sistemas de salud,
así como el desconocimiento y la falta de información de las mujeres, son factores que influyen en el nivel de concientización, de cuestionamiento, de modificación y de mejora a algunas prácticas que se puedan dar para evitar que se sigan dando o que se sigan reproduciendo las manifestaciones de violencia obstétrica. Entonces, es fundamental considerar estrategias de prevención y de modificación de estas conductas y que se consideren aspectos culturales, sociales, históricos y formativos en los procesos de socialización que estamos recibiendo, porque muchas veces esta perpetúa las relaciones de saber y de poder y de todo aquello vinculado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si bien también tenemos una vasta producción jurídica que promueve el respeto y el ejercicio pleno de las mujeres en distintos ámbitos, y entre estos el de la salud sexual y reproductiva, es inevitable no reconocer que se siguen dando inequidades e incumplimientos en lo que se ha estipulado. Por eso, cuando la Contraloría decía que la ley nacional no rescataba o no conceptualizaba la violencia obstétrica, también eso se presenta en los múltiples documentos que ha hecho la Caja, porque todo se ha dirigido a promover y a homogenizar y a mejorar las prácticas de atención al proceso de embarazo, parto y posparto, pero no se reconoce, ni siquiera se incluye, ¿verdad?, cómo algunas acciones pueden constituirse en situaciones de violencia obstétrica. Es indispensable también que la violencia obstétrica se reconozca como tal, que dentro de este marco normativo que regule esas prácticas o estos procesos reproductivos de las mujeres, pues también hayan procesos donde nos permitan visibilizar y cuantificar este tipo de violencia o sus manifestaciones, porque dentro de la literatura que estaba consultando también, ¿verdad? Se indicaba que este tipo de violencia no estaba incluida dentro de los datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género y no hay información que pueda ubicarse, por ejemplo, en el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Y básicamente, ¿verdad? Es esa reflexión a los procesos de socialización que día con día seguimos desarrollando, tanto desde nuestras familias como dentro de las diversas instituciones de nuestra sociedad, para que cada día pues fomentemos mayores relaciones de respeto, de dignidad e de integridad a la población. Básicamente, esto era lo que yo les traía. Primero, felicitarte, Katia, porque has hecho un abordaje magistral, muy completo y de verdad que me permitís hacer yo el aporte mío con mi visión, creo yo que un poco más práctica y que se complementa perfecto a este análisis que hiciste tan minucioso y completo. Yo quería enfatizar en aspectos un poco quizás más prácticos en el sentido que voy a ir explicando. Primero, recordar que esa empatía, esa armonía, ese respeto que buscamos las personas son claves para la felicidad. Cuando a mí me preguntan cómo puede hacerse vigente un derecho humano, yo digo, el derecho humano es parte de la felicidad, es el que se une a la dignidad humana. Cuando mi dignidad humana está siendo respetada, yo tengo las condiciones para ser feliz. Entonces, por eso hablo de empatía, armonía, respeto, claves para la felicidad y para la vigencia de los derechos humanos. Son estas las que vamos a analizar, las vías legales para exigir su restitución o su compensación ante la violencia obstétrica, que como bien decía Katia, es difícil encontrar en la normativa definiciones claras al respecto. Podemos pasar.
me interesa también rescatar y por eso compartir esas fotografías, que en este campo de la vida los derechos humanos se hacen realidad o se sufre su violación en el cuerpo, la mente, las emociones, los sentimientos y afectos de cada persona. A veces nos enfrentamos a los conceptos como de forma muy fría, muy... dejamos de darle toda esa integralidad que tenemos como seres humanos. Y entonces me interesa mucho que en esta tarde nos llevemos esa idea. La violencia obstétrica, tal cual nos lo relataba Katia, es una violación de derechos humanos. Y entonces, mamá y bebé están sufriendo en todos estos ámbitos: cuerpo, mente, emociones, sentimientos y afectos. Y vean qué importante, podemos pasar, lo que nos advierten expertos que ya están profundizando estos temas. El estado emocional de la mujer embarazada tiene mayor influencia a largo plazo sobre el ser por nacer que su estado emocional durante el primer año de vida. Es decir, la influencia de mamá en la persona menor de edad es súper trascendente. Entonces, mucho ojo, que esto que estamos creando de manera conjunta es muy importante para la vida de los seres humanos y tenemos mucho trabajo por delante. Podemos pasar. Quiero compartirles ahora un poco los contenidos que tenía planteados para hacer en esta segunda parte. Quizás vamos a ir un poquito más rápido en algunos de ellos, porque el repaso de casos comunes de violencia obstétrica ya Katia lo abordó muy bien. Quiero también profundizar un poquito en ese enfoque de género y qué permite esa mirada desde ese enfoque, cuáles son, repasando esos derechos vulnerados, vías legales específicas para su protección, restitución o indemnización, y un poco de derecho comparado para que veamos cómo cada país está, algunos de los países que pude citar en la investigación están haciendo esfuerzos en vías similares a Costa Rica o dando otros énfasis que resultan bien interesantes. Entonces, una mirada rápida, podemos pasar de los casos más comunes que implican violencia obstétrica. Por ejemplo, omitir atención oportuna y eficaz de emergencias obstétricas, o no tener a disposición tecnología o protocolos adecuados para atender las necesidades de todas las etapas de atención médica. Aquí me interesa mucho rescatar que esta es información que se ha recopilado a partir de lo que cuentan las mujeres. Eso es muy importante porque la voz de las mujeres siempre debe estar presente. En esas auditorías que hacemos a nivel del Poder Judicial o de las instancias como la Caja, ojalá que esas voces se trajeran para poder tener mayor certeza del servicio que estamos dando. Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo, amamantarlo inmediatamente después de nacer. De esto nos habló Katia. Alterar el proceso natural del parto bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, que también ya lo mencionaba Katia, porque se masifica, no se obtiene el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer, sino que se masifica para obtener un parto rápido y, entre comillas, salir del trabajo de forma rápida. Podemos pasar. Omitir el consentimiento voluntario o expreso o informado al practicar la cesárea, aun cuando existen condiciones para el parto natural también, o el caso contrario, limitar el derecho de la mujer a que se le practique la cesárea cuando el parto natural sea imposible o complicado, poniendo en riesgo tanto la salud de la madre como del bebé. Y figúrense que lo que encontramos aquí en estos temas es que el punto de la interculturalidad y de las condiciones
de pobreza de muchas mujeres incide en esta toma de decisiones. Y entonces imagínense que aquí tenemos que afinar el concepto de interseccionalidad para comprender que las mujeres, pobres, extranjeras, pueden estar en condiciones aún más vulnerabilizadas, producto de que el patriarcado está tan anquilosado y nos permite creer que hay personas con mejores o más derechos que otras. Y eso tenemos que luchar porque se erradique, sí o sí, podemos pasar. Omitir espacios privados para las revisiones de los órganos genitales o para las madres cuyos hijos o hijas nacieron sin vida, ya también lo mencionaba Katia, dejándolas expuestas a la convivencia de otras madres con sus recién nacidos. Omitir el derecho a estar acompañado durante la consulta después del nacimiento de su hijo. Esta es una sentencia de la Sala Constitucional que ya empieza a advertir de estas irregularidades. Podemos pasar. ¿Qué es lo que quiero proponer entonces esta tarde? Una mirada bajo un lente especializado que vuelva visible lo invisible. Yo sigo creyendo que el enfoque de género es el que nos da unos lentes que visualizan la desigualdad y la discriminación que han sido invisibilizadas por el patriarcado. Coincido totalmente con Katia que en esa lógica del patriarcado, solamente ciertas personas, por lo general hombres de cierto nivel económico y características étnicas y físicas, se considera que tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos y que son los únicos que saben qué está bien y qué está mal para cualquier persona, y por ello se justifica el uso abusivo del poder de esa clase. Unos lentes que nos hacen capaces de ver opciones razonables para erradicar las prácticas discriminatorias y desiguales injustificadas, en la lógica de que todas las personas somos diferentes, pero únicas e iguales en dignidad. Podemos pasar. Esa mirada con enfoque de género, recordemos que nos la facilita la doctora Alda Facio cuando nos da su creación desde ya hace mucho tiempo, en 1990, por este lado, andaba ella ya planteando esta metodología que no se ha podido superar y que nos dice que esa metodología de análisis del fenómeno sociojurídico implica visibilizar las desigualdades y las discriminaciones y proponer opciones razonables para su eliminación. ¿Y cómo aplicamos esa metodología? Con tres componentes: analizando lo que dice la normativa en el momento, pero además cómo esa normativa es aplicada por las personas que están responsables de su implementación a través de la jurisprudencia, peritajes, etc. También es importante lo que piensan y dicen las personas en general sobre ese tema. Y si vemos al día de hoy, tenemos mucho desconocimiento de este tema. Tenemos que fortalecer, hablar de él para que tomemos conciencia de su existencia y que podamos ir creando salidas y alternativas para erradicar esa forma de violencia. Pero también necesitamos verificar si el producto de todo ese conocimiento y quehacer colectivo directamente o por resultado afecta a alguna persona. Podemos pasar. La mirada con enfoque de género, por ejemplo, le permitió a esta investigadora, Laura F. Belli, llegar a la conclusión de que el sistema biomédico moderno ha logrado un lugar de poder por encima de otras alternativas de atención, haciéndonos creer que es la única alternativa viable a las necesidades de salud de las mujeres. Y en cuanto a la salud reproductiva de la mujer, nos dice: el parto, vean qué fuerte es esto, el parto como escenario de familia, y ya lo mencionaba un poco Katia, el parto como escenario de familia pasó a ser un hecho de salud pública en el marco de la institución hospitalaria. El acceso a la atención sanitaria antes que un derecho tuvo la impostura de una obligación. En concreto,
la experiencia de la maternidad conforma uno de los espacios de dominio de la biopolítica. Y Foucault, desde mucho antes, está advirtiéndonos esto y no queremos dar el paso de revelarlo y de atenderlo de mejor manera. Podemos pasar. Por otra parte, un estudio de Melissa Hernández Vargas nos dice que la violencia obstétrica ha sido naturalizada e invisibilizada por mucho tiempo, tanto por la población como al interno de las instituciones. El impacto psicosocial, dice, apenas empieza a estudiarse, una investigación de 2021, y los primeros resultados revelan la importancia de su abordaje y erradicación, ya que implica, entre otros aspectos, la animalización del acto de parir. Es decir, le estamos quitando emociones, afectos, sentimientos a ese acto sublime de dar vida. Podemos pasar. Vean qué delicado que es. Pero entonces, yo intenté de forma muy breve y sucinta, porque el tiempo lo implica, hacer una pequeña revisión desde mi mirada, obviamente muy restrictivo, qué es lo que piensa la gente sobre este tema, cuál es la cultura al respecto. Y vean lo que dicen. Las mujeres dicen, algunas mujeres, yo mejor no digo nada, porque yo tengo que volver. Y si me van a tratar peor si digo algo, mejor solo se lo cuento a otras para que se preparen. Es decir, el silencio como técnica opresora de sometimiento. Como dice un dicho que todavía a veces hasta lo usamos inapropiadamente, calladita más bonita. ¿Verdad? Y así nos sometemos las mujeres y las personas en muchos escenarios. Hay otras que ya están más informadas, que reconocen sus derechos y que están dispuestas a reclamarlas. Entonces, ellas sí han podido hacer el ejercicio de su derecho a tener derechos. Bien. La relación personal de salud-paciente se ejercita como una relación de poder abusiva con hechos simbólicos. ¿Ya? Lo simbólico, esa mirada sociológica que nos permite ver algunos aspectos interesantísimos. Por ejemplo, de un lado están los que saben, es decir, los que tienen títulos, son médicos o las enfermeras, o que saben. Y del otro lado está la que no sabe y tiene que someterse. Es decir, se menosprecia el saber sobre el propio cuerpo de la mujer. Yo sé que no podemos sobregeneralizar, porque efectivamente esa es una de las advertencias que nos hace Alda Facio, ¿verdad? No sobregeneralicemos, porque caemos en errores, pero pregunto, ¿cuántas personas han estado, ¿verdad? Con personas, con médicos, con personal de salud que se detiene a verificar qué tiene que decir la mujer sobre su propio cuerpo? Yo estoy segura que cada vez hay más profesionales en salud que ya están total y absolutamente conscientes de esto y las cosas han cambiado. Pero todavía hoy, cuando platicaba con algunas compañeras de tribunales sobre sus experiencias como mamás, advertían sin duda alguna, eso existió. En mi época, cuando fui mamá, existió y a veces uno se encuentra todavía personal que no respeta ese saber de la mujer sobre su propio cuerpo. Luego, también se sexualiza el cuerpo de la mujer. Nos podemos devolver un tiritín, que ese me interesa mucho, me importa mucho ponerle atención a esto, porque vean qué interesante. Se asocia solo el acto coital para ofender a la paciente. Si le gustó hacerlo, ahora aguante, ¿verdad? Y eso me cuentan que todavía se escucha mucho en las salas de parto. Podemos seguir, gracias. Revisión del componente formal normativo. Podemos continuar. Ya Katia nos hizo una referencia excelente, pero con esta mirada quiero revisar más bien como la parte histórica. ¿Qué pasó en Costa Rica con esto de los temas
de cómo ha avanzado esta situación. Bueno, la primera que encuentro yo que alza la voz es la Defensoría de los Habitantes. Esto dice mucho de esa institución porque quiere eso decir que las mujeres sintieron necesidad y confianza de acudir a ella para poder alzar la voz. Y grupos organizados de mujeres fueron los que se constituyeron para ir apoyando para que esto ocurriera. Y de la Defensoría entonces se dirigen a la Sala Constitucional y a partir de los primeros votos de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa empieza a crear. ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Conocer y apropiarnos de ese derecho para que la violencia normalizada, esa violencia obstétrica, sea erradicada. Podemos pasar. En Costa Rica, a pesar de un sistema de salud robusto, escuchen este porcentaje, 57,7% de las mujeres en edad reproductiva que tuvieron un parto entre 2016 y 2018 manifestaron en el 2018, que fue la encuesta, que experimentaron al menos un tipo de violencia obstétrica. Es decir, cuando a ellas se les plantea qué es violencia obstétrica, la logran identificar. Podemos pasar. Esto es vital porque vemos entonces posibles derechos humanos vulnerados, también ya los fuimos identificando, pero entre ellos repasar es el derecho a la vida, a la salud, la dignidad, que está en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la información, artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, integridad personal, física y moral, artículo 5 también de la Convención, prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y la intimidad, artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, libertad personal en la toma de decisiones respecto de nuestra salud sexual y reproductiva, artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, podemos pasar. Posibles derechos vulnerados, derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque algunos casos rayan en tortura y tratos o penas crueles. Entonces, esto es grave. Esto no es un tema solamente superfluo de no escoger algún sistema de cómo dar a luz, sino que va mucho más allá. El derecho a estar libre de discriminación también, previsto en el artículo 11 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Podemos seguir. También contamos con la ley 10.081, que ya la mencionó Katia, que también contiene la misma crítica, ¿verdad? Que no hay normativa para fiscalizar su implementación y no contiene incluso el concepto de violencia obstétrica. El decreto ejecutivo también ya mencionado, yo también me cuestiono el artículo 1045, quien sufre un daño tiene derecho a su restitución e indemnización y este puede ser físico o moral. Hay por ahí investigaciones todavía no publicadas que son excelentes sobre el tema de la violencia sobre la mujer. Tenemos que motivar a esas personas para que publiquen, como motivaría hoy yo a Katia para que publique ahí en la caja este trabajo tan exhaustivo y detallado que nos compartió. Recordar que la CEDAW en el artículo 1 dice que estos daños pueden ser causados aún sin intención, es decir, por resultado pueden presentarse y eso es tenido en cuenta para que pueda ser reclamado. Y el Código Penal, en el artículo 128, sobre las lesiones culposas ante faltas al deber de cuidado y que como consecuencia se produzca un daño en el cuerpo o la psique de la mujer. Cuando estos temas estén bien posicionados, eso no debe volver a pasar. Revisión de la ciencia y la jurisprudencia, todo eso está en construcción, pero igualmente encontramos algunos aportes académicos, ahí los menciono desde el 2014 con Gabriel Arguedas, que habla de la violencia obstétrica, después en 2017 también
un estudio que se hace en la Caja Costarricense de Seguro Social, en una tesis de graduación de la Universidad de Costa Rica. Después, en el 2022, donde se empieza también desde tesis de licenciatura a construir el concepto de violencia obstétrica. Y 2018 también otro esfuerzo. Perdón, un segundo. Gracias. La compañera Yerma Campos también hizo en el 2018 un aporte importante sobre la violencia obstétrica y el abordaje constitucional en la revista judicial. Y así sucesivamente hasta el 2020, en donde Eugenio Fuentes hace un recuento muy interesante y aporta datos estadísticos muy importantes. Podemos pasar. Esta perito y autora Ivonne Olfa Fernández, además es activista y me encantó todos los aportes que tiene, los pueden buscar en redes sociales. Es una mujer que ha publicado libros interesantísimos y tiene una gran trayectoria y además ha sido citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver si mi voz me va a dejar terminar. Es una excelente ponente de estos temas. Podemos pasar, por favor. La invitación es para que la puedan observar. Con respecto a la jurisprudencia, encontré algunos votos de la Sala Constitucional sumamente interesantes que hacen reiteración a lo que ya hemos hablado. Reconoce, en este caso, que ninguna mujer debe ser lesionada o agredida físicamente, ni debe ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional. Por eso me resultó tan importante recordar que somos más que un cuerpo de carne y hueso, que tenemos emociones y que todo esto incide en ellas. Podemos pasar, por favor. Bien, ya lo habíamos citado, ¿verdad? Una mujer que no le permitieron estar acompañada durante la consulta después del nacimiento del hijo y a la que le pretendían revisar sus genitales en un pasillo frente a todas las personas. Podemos pasar. Este es muy interesante porque a una mujer le estaban negando la licencia de maternidad por el no pago del seguro en tiempo. Y la Sala Constitucional dijo que no se podía perjudicar a la trabajadora desatendiendo el objetivo último del beneficio de la licencia por maternidad, con base en criterios monetarios. Aquí hay un choque de derechos y esto me pareció maravilloso. Tenemos que tener muy en cuenta que hay normas de rango inferior, entonces, a las que reconocen los derechos fundamentales de que gozan la madre y el niño. Podemos pasar. Luego, el embarazo adolescente a una chica que en el 2010 que le niegan matrícula en un centro educativo por ser madre adolescente, entonces el derecho constitucional a aprender y el derecho de las adolescentes embarazadas a permanecer en centros educativos públicos y privados, que está previsto en el artículo 70 del Código de Niñez y Adolescencia, para que empoderemos a todas esas chicas y lo hagan valer. Podemos pasar.
Esta también me pareció muy interesante porque es una diputada a la que se le negaba el derecho de asistir a la juramentación del puesto en razón de estar con licencia por maternidad. Y esto se asocia precisamente a lo que mencionaba Katia, que se toma esto como una enfermedad, cuando no es una enfermedad, es una condición. Entonces, dice que la licencia de maternidad de ningún modo debe ser entendida como incompatible con otras funciones que la madre pueda desarrollar y realizar, siempre y cuando su estado de salud y el de, en el caso de la menor, así lo permitan. Es necesario establecer además que esta no puede ser utilizada ni generar efectos discriminatorios en contra de los derechos y los intereses de la misma mujer, particularmente en el ámbito laboral. Podemos pasar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se acerca a estos temas a partir del caso del penal Miguel Castro versus Perú, cuando nos advierte que dentro de las graves condiciones de detención de aquellas mujeres estaban la desatención de sus necesidades fisiológicas, al negarles materiales de aseo personal como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, ropa íntima para cambiarse, y desatención de las necesidades de salud pre y postnatal, prohibición de dialogar entre sí, leer, estudiar y realizar trabajos manuales, el daño y sufrimiento experimentados por las mujeres en general y especialmente las mujeres embarazadas. Veamos cómo esto ya lo empiezan a visualizar desde entonces, sin llamarlo violencia de ese tipo, pero sí evidenciando los hechos. Podemos pasar. También en el caso Hellman versus Uruguay, se nos dice que el estado de embarazo en que se encontraba Claudia María García cuando fue detenida constituía la condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una afectación diferenciada en su caso. En Argentina ella había sido separada de su esposo y luego trasladada a Uruguay sin conocer el destino de aquel, lo que en sí mismo representó un acto cruel e inhumano. Después fue retenida en un centro clandestino de detención y torturas, donde su tratamiento diferenciado respecto de otras detenidas, pues estuvo separada de estas, no se dio para cumplir una obligación especial de protección a su favor, sino para lograr la finalidad de retenerla ilegalmente. Su traslado a Uruguay y su eventual desaparición forzada era una instrumentalización de su cuerpo en función del nacimiento y del periodo de lactancia de su hija, quien fue entregada a otra familia luego de ser sustraída y sustituida su identidad. Vean qué cosas más crueles las que pueden ocurrir. Podemos pasar, porque me interesa que lleguemos, cuestiones de tiempo, a los aspectos de derecho comparado, sin antes advertir, por supuesto, que en las contralorías de servicios de los centros de salud debe haber espacios seguros, ¿verdad? Y libres de violencia para que las mujeres puedan ser escuchadas cuando ocurren situaciones de esa naturaleza. También seguir organizándonos como grupos de mujeres para expresar nuestras necesidades. Las municipalidades, juntas de desarrollo comunal, las comunidades religiosas son espacios que pueden liderar esas iniciativas. Y desde luego quejas ante la administración del propio centro médico. La Defensoría de los Habitantes, que tiene una línea gratuita para esos efectos y también un correo que están ambos en el sitio web. Los amparos ante la Sala Constitucional, las demandas por daños y perjuicios y la denuncia penal ante casos de mala praxis o lesiones. Podemos pasar. Esas serían lo que se visualiza, digamos, de primera orden para este momento. Y los aspectos novedosos que quiero compartir para ir ya cerrando, podemos pasar. En Venezuela, vean, fue el primer país en utilizar entre 2006 y 2007 el término violencia doméstica en su normativa, en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se le tipifica como delito, se impone una sanción y la comunicación al colegio profesional. Podemos pasar. Ecuador
una guía técnica para la atención del parto culturalmente adecuado. Vean qué interesante, en 2008, guardando el enfoque intercultural de las decisiones sanitarias relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Podemos pasar. En Argentina, si bien es cierto, se empieza por regular expresamente los derechos de la persona recién nacida, establece que incumplir lo regulado es tenido como falta grave disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal. Se habla del parto humanizado en 2004 y su decreto reglamentario en el 2015. Y en el 2009 ya regulan la violencia obstétrica como delito. ¿Podemos pasar? En México, 2014, la violencia obstétrica es regulada como delito. ¿Podemos pasar? Y finalmente decir que ser tratada con amabilidad y recibir información para tomar decisiones durante todo el proceso de embarazo, parto y posparto y en todos los temas que tengan relación con nuestra salud sexual y reproductiva es un derecho humano y tenemos la posibilidad de reclamarlo. El derecho a que se corrijan también anomalías implica el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, incluso en el ámbito administrativo, si no se necesita elevar el caso, pero puede resolverse en cualquiera de esas dos vías según las circunstancias y la gravedad del caso. Podemos pasar. Tenemos en definitiva derecho a disfrutar de nuestros derechos como humanas y no ser violentadas. Y sigo pensando, ya para finalizar, una frase que la digo en todos los lugares que puedo, que las luchas sociales son las que permiten que los derechos humanos adquieran legitimidad cultural. La lucha social, por tanto, es decisiva para la construcción de una cultura de derechos humanos. Solo en el marco de una cultura de derechos humanos estos pueden ser reclamados con eficacia en los circuitos judiciales. Son palabras de la compañera Campos Yerma en ese trabajo que nos compartió en el 2006 y que yo lo enlazo con la frase que sí acogí de Omar Dengo, ya para finalizar, dándole las gracias, de que tenemos que soñar el porvenir, desearlo, amarlo y crearlo, seguir construyendo, porque es la única forma en que nuestros derechos se vuelvan realidades. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar por finalizada la conferencia, agradeciendo nuevamente a todas las personas que nos acompañaron y, por supuesto, a doña María Esther y a doña Katia por su valioso aporte, sus valiosos aportes en un tema en el que vamos a tener que seguir conversando, ¿verdad? Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.